Voy a entrar con Carlomagno. Este es importantísimo, Carlomagno, en la historia, sobre todo en la historia del derecho. Lo que había venido recordando yo son las grandes luchas, las grandes invasiones que se producen entre la caída del Imperio Romano de Occidente y de aquí en adelante. El emperador de Occidente, de Occidente, pues ha venido abajo, ya no hay emperador. El gran emperador, pues es el emperador que se encuentra en Oriente, en Constantinopla, pero que no sabe latín. Pero además el emperador que se encuentra en el Oriente, a la religión que protege, pues es a la ortodoxa, no es a la religión católica. De manera tal que el Papa que continúa en Roma, por ahí continúa, y si, pues trabaja convirtiéndose en algo así como el emperador de todos los cristianos, y su iglesia católica hasta la fecha va a estar organizada de la manera misma como estuvo organizado el viejo imperio romano. Alguien encima, en el sentido vertical, sin burocracia, sí, sin la participación de las mujeres, con la participación únicamente del dictado, del dictum, de lo que diga el Papa y sin discusión alguna, con los dogmas, o sea, incluso cuando se estudia para formar parte de la Iglesia Católica, hay aquí una materia que se llama dogmática, y es el dogma, es decir, créelo como te lo digo y no me lo discutas. Un poco esta es la idea que se va a dar, y obviamente en el derecho también van a aparecer los dogmas, es decir, en la dogmática jurídica, por ejemplo, el dogma, pues es el dogma de lo que está escrito, es decir, en el derecho actual, no lo que diga el jurista, el escritor, el que escribe, sino que lo que está prescrito, son los dogmas jurídicos, pero los dogmas religiosos son importantes en la iglesia de ese momento. Carlomagno es importante en este caso. Va a cambiar toda la historia europea por lo siguiente. Carlomagno, pues es parte del grupo de los francos. Y los francos, aunque son parientes de los germanos, se van a diferenciar de los germanos. Al final de cuentas, yo había dicho que la zona norte de Europa es el grupo de los germanos, los que van a venir bajando para lograr entrar hacia Roma, sí, casi durante la época de la caída del imperio. Estos grupos se van a ir dividiendo. Es decir, hay el grupo de los francos, el grupo de los galos, el grupo de los franceses que van a ser más adelante. Bueno, pues aquí Carlomagno es parte de este grupo. Y algunos van a seguir el Papa, otros no van a seguir el Papa. Eh, Carlomagno es hijo de, sí, viene de Pipino, y que sigue al Papa, que han trabajado también para la Iglesia. No tiene un gran poder, sin embargo, eh, Pipino tiene dos hijos. Uno es Carlos, y el otro hijo se llama Carlomán. Ojo, no olviden esto y no nos confundamos, porque a veces nos podemos confundir entre lo que es Carlo y Carlomán. Son los dos hijos que va a tener este hombre. El padre se convierte en el rey de los franceses, de los franceses, de los francos en aquel entonces, y estos se independizan. Van a crear una gran cantidad de leyes en su momento, como ya lo expliqué hace rato en algunos de los cuadros, y pues ahí tienen algunos problemas con el Papa, con Urbano VI en su momento, y chocan contra el colegio cardenalicio. Sí, porque aquí la cuestión es quién va a elegir el Papa, si los reyes y emperadores
o el conde o el colegio cardenalicio es el que tiene que elegir el papa, y al final de cuentas quien tiene que elegir el papa pues es la iglesia. Al final la iglesia se sale con la suya y ya no van a participar de este tipo de personas a las que me había referido. Bien, durante la vida de Carlo y Carlomán, los dos hermanos, pues realmente no se llevan bien siendo jóvenes. Carlo es mayor que su hermano Carlomán, pero al final de cuentas los dos son hermanos y los dos aspiran a la sucesión en el trono de los francos. Cuando fallece el padre, previamente ha tomado en cuenta el hecho de que puede haber problemas entre los hijos y entonces divide el imperio en dos apartados, en dos partes. Esta parte le toca a Carlo y esta otra parte del territorio le toca a Carlomán. La parte de lo que, una sección de lo que sería hoy Francia, le toca a Carlomán, perdón, a Carlomán le toca esta sección que sería Francia, y una sección que corresponde a lo que podría ser Alemania en la actualidad, le toca a Carlomagno. Estos dos trabajan. Existe la obligación de los dos de poder cooperar para poder defenderse contra invasiones religiosas de cualquier otro lugar y de seguir apoyando a la iglesia también católica, al Papa en su momento. Esto es lo que va a ocurrir. Ocurre que habiendo tomado el reino cada uno de los dos hermanos que no se llevan bien, pues cada uno contrae nupcias por su lado, y aquí el gran problema van a ser las mujeres. Es decir, a pesar de que ya hay un problema entre los hermanos, entre los varones, las mujeres de cada uno de ellos también van a estar luchando, empujando a sus maridos para que le hagan la lucha al otro hermano para poder reunificar el reino franco y que tenga un solo reino. Es decir, cada una de ellas quiere ser reina de todo, no solamente de un pedacito del territorio que les ha dejado su padre, y ahí empiezan a trabajar con este tipo de cosas. Ocurre en un momento que hay una invasión en la parte sur de Europa en la que tienen que participar los dos hermanos. Hay una regla que les ha impuesto el padre que dice que cuando tengan un problema como esto, los dos tienen que unir los ejércitos de uno y otro para poder repeler al invasor. Pues en fin, los dos hermanos se ponen de acuerdo para reunirse en tal o cual lugar, en algún lugar en el sur, y para, pues, para combatir a los invasores. Y resulta que el primero que llega es Carlomán, el más joven, llega con su ejército y, y Carlo, el otro hermano, pues no llega en su momento, sino que llega muy tarde. Y cuando llega tarde, pues la batalla ya se había iniciado y Carlomán perdió la batalla. Pierde la batalla y obviamente esto produce el gran problema, el odio entre los hermanos. O sea, no me veniste a ayudar, por eso perdí la guerra. Y entonces empiezan los odios y las cosas empiezan a complicarse entre los dos. O sea, se habla ya de que uno debe asesinar al otro, no está comprobado que realmente hubiese existido alguna cosa, pues, que se hubiese tramado algo como esto, no se dio esto, pero más adelante se produce otro problema también interesante, que es con Aquitania, es decir, con otro pueblo, en donde no Carlomán, Carlo es el que se enfrenta a Aquitania y derrota a los aquitanios. Tiene la fuerza, tiene el poder y lo derrota. Esto significa, en el momento en que se presenta, que mientras su hermano Carlomán ha perdido la guerra en el sur, y Carlo, el otro, ha ganado la guerra frente al otro. ¿Quién tiene más poder?
pues yo decía, el poder, el que lo que tiene, el quien tiene el poder es el que tiene la mayor fuerza, y Carlos es el que tiene la mayor fuerza en su momento, de manera tal que se perfila ya en ese momento como para poder convertirse en el rey de los santos. Obviamente esto no ocurre porque de manera súbita el hermano Carlomán, el hermano más chico, fallece en las tierras de su reino, y, pues obviamente Carlo dice, pues al fallecer mi hermano yo recupero aquellas tierras que son las que nos dejó nuestro padre. Pero la cosa no es tan fácil, porque yo hablaba de las mujeres. La mujer de Carlomán, sí, la mujer del hermano más chico, pues dice es que el trono debe pertenecerle a los hijos de nosotros, a los hijos de Carlomán. Es decir, estos hijos son los que tienen que tener el reino, no Carlo, que se quiere venir a meter de nueva cuenta a este territorio. Y entonces la mujer se traslada en busca del Papa, se va corriendo antes de que la atrapen y llega hasta Roma a hablar con el Papa para decirle, oye, quiero que me des el visto bueno para que quien sea coronado como reyes de la zona que le correspondía a Carlomán, pues sean mis hijos, o sea, los hijos de Carlomán. Y el rey pues la piensa, dice, espérame, déjame determinar, resolver qué vamos a hacer, qué vamos a hacer con este tipo de cosas. No puedo darles la bendición en este momento, espera. Pero en este momento también se encuentra otro tipo de problemas, que es esta continuación de una serie de guerras que tiene Carlos por otro lado, y está tratando de invadir algunos de los territorios, y Carlos también se traslada a Roma. Él nunca había estado en Roma, se traslada a Roma a ver al Papa para que el Papa le dé la bendición a su guerra, pueda bendecir su guerra y que gane Carlos la guerra, en sí, y poder derrotar a los contrarios. Y en eso están los dos, o sea, la viuda de su hermano y Carlomagno frente al Papa, discutiendo cada uno por su lado, hasta que por fin el Papa se decide y dice, bueno, pues a quien no hay que darle el reconocimiento, pues es a Carlo, no a Carlomán, y por lo tanto yo no puedo reconocer a los hijos de Carlomán como los reyes de la zona que tienen, es decir, que se conviertan en reyes. Y bueno, esto produce algún problema también, porque entonces esto significa que Carlos se convierte prácticamente en el rey de todos los dos territorios, o sea, el territorio que tenía él y el territorio de su hermano. Y para este tipo de cosas, la otra madre pues tiene que salir escondida. Un poco también aquí lo que se va a presentar y un problema es, la madre de Carlo se va a convertir después en Carlomagno, aún no es Carlomagno, todavía es Carlo en este momento, es muy influyente y decisiva. Ella, la madre, quiere que se case para que tenga a su mujer, y lo casa con una mujer que es hija de los lombardos. Ojo, casa a Carlo con una hija, una princesa de los lombardos. Los lombardos son enemigos del Papa, y esto obviamente se va a ver mal por el Papa. O sea, Carlomagno, bueno, pues ya se casó a su madre, se casa con la princesa aquella de, de los lombardos, y entonces para poder limar asperezas con el Papa, le pide el Papa, oye, pues, si ya me casé, mi madre me pidió que me casara con esta mujer, pero quiero que bautices a nuestro hijo. Entonces le pide que sea el Papa esto,
pero pues no logra esto, sino que pasa el tiempo y entonces Carlos decide independizarse de su madre, la hace a un lado y entonces abandona a su mujer. Es decir, se sobreviene lo que hoy llamaríamos un divorcio y envía a su mujer a un convento. Esa es la costumbre en aquel entonces cuando el hombre no quiere a la mujer, es enviarla a un convento. Envía a su mujer a un convento y se casa con otra mujer por segunda ocasión, que fallece, después se casa con una tercera, y en fin, así nos lo encontramos con Carlos, que tiene una gran cantidad de mujeres también en su vida. También se casa, así como Pancho Villa, se casa en muchísimas ocasiones y en eso se encuentra. Hay algunos problemas que coetáneamente en el mismo momento se van a presentar. En este momento, pues resulta pues que la mujer de Carlomán no tiene, pues se queda ya sin la posibilidad de tener a sus hijos y, y Carlos se casa con esa tercera mujer a la que me había referido, que es hija de un gran comerciante y de mucho dinero que lo va a apoyar. Si se convierte en más influyente Carlos en este momento. Es interesante saber porque la mujer con la que se casa es una muchacha de 14 años de edad. 14 años de edad en aquel entonces. Los festejos es importante y bueno, pues por ahí vamos a tomar en cuenta lo que ocurre con esta mujer porque siempre la lleva con él. Parece ser que es la mujer a la que más quiere, la que más desea, incluso a todas las guerras Carlos la va a llevar. Siempre ella va a acompañar a su marido en este tipo de cosas. Bien, se presenta en la guerra con Sajonia, es decir, con el grupo de los sajones. Ya decía que parte de los sajones se encuentra, y son los que van después a emigrar a la zona, a la Gran Bretaña, y a principios del segundo milenio, pero casi al final. Pero eh, hay una guerra con los sajones y entonces Carlos pues se desplaza a combatir a los sajones también y ahí se encuentra con problemas también. En el caso de los sajones, esta área que se encuentra en la parte norte de Europa, los sajones no siguen la religión católica, ellos tienen su propia religión, que es otra religión totalmente diferente a las religiones a las que me acabo de referir. Es decir, pero tienen su propia religión los sajones. Y la lucha con los sajones por parte de Carlos es una lucha no solo para recuperar el terreno, sino también para terminar con la religión de los sajones. Hay una parte importante porque los sajones tienen un árbol, precioso árbol, que es el árbol adorado. Esa es la parte más importante de los sajones en aquel momento. Y cuando logran tomar Sajonia, lo primero que encuentra y le dicen a Carlos, este árbol que tienes enfrente es el árbol de los sajones. Ese es lo que va dirigiendo la religión de los sajones. Y lo que hace de inmediato Carlos es arrimar leña alrededor del famoso árbol e incendia el árbol. Esto significa terminar con la religión de los sajones. Obviamente esto va a provocar problemas, pero al final de cuentas los somete. Y el someterlos impone la religión católica sobre los sajones. O te conviertes en católico o sigues siendo sajón. Sigues siendo sajón y te vas de aquí. Por eso muchos de estos sajones van a emigrar y van a brincarse el Canal de la Mancha para ir hacia el otro lado, como decía yo hace un momento.
Esta es una de las razones. Obviamente, con esto, pues esto le da mayor, ¿qué les diré? Mayor fuerza a Carlos frente al Papa en su momento, luego de hacer la guerra. Hace la guerra con los lombardos, gana la guerra y de cualquier manera, pues tiene a su lado al Papa. Tomen en cuenta ustedes una cosa, hasta este momento no existe imperio romano occidental. Desde la caída del imperio romano, al que me había referido, no hay imperio, son reyes únicamente los que existen en esta parte de la Europa. Y uno de los reyes es precisamente Carlos. Carlos es el rey y ha sido el rey de los francos. Cuando Carlos visita al Papa para pedir que le ayuden en su guerra y que pueda bendecir la guerra, hay una parte muy importante en Carlos, porque se le avisa el Papa, va a venir Carlos, el rey de los francos, a visitarte, a pesar de que está aquí la mujer de Carlomán, y entonces hay una ceremonia bastante interesante en Carlos, porque Carlos avanza con su comitiva poco a poco hacia el templo de San Pedro, que es donde se encuentra el Papa, y el Papa lo recibe en la parte alta de la escalinata, y Carlos se va acercando hacia el Papa, y a medida que se va acercando hacia el Papa, se hinca frente al Papa. Y a medida que va caminando escalón tras escalón, va besando cada uno de los peldaños del escalón. Sí, ahora Carlos se encuentra en lo que es la vieja Roma. En este momento todavía no existe el Vaticano. Se va besando escalón por escalón y de rodillas se va acercando hasta el Papa. Llega hasta el Papa, lo toma de la mano, besa su mano, besa su anillo, el anillo papal, y de esta manera, esto significa, en la política significa el sometimiento del rey al Papa. De esta manera, el Papa adquiere mayor fuerza que la fuerza que pueden tener cualquier otro gobernante en su momento. Estando esta guerra con los lombardos, cuando Carlos regresa de nueva cuenta a la guerra, la ha suspendido, se ha ido a ver al Papa. Cuando regresa, la guerra es ganada por Carlos. Y es ganada no tanto por las armas, sino porque hay una peste con estos hombres, con los que van a ser invadidos, que mueren los lombardos. Es decir, la región de Lombardía, una zona que se encuentra en la parte norte de Italia, esa zona, o estos lombardos que son enemigos del Papa, ya había dicho yo esto hace un momento, y pierde y toma la Lombardía, impone la religión, y una de las cosas importantes pues es la lucha entre los lombardos y el Papa, y Carlos pues, va a trabajar a favor del Papa en su momento. Eso es lo que va a ocurrir en este momento con este levantamiento de los lombardos. Hay otras cosas que va a realizar en este entonces, estoy hablando algo así como de 798, por ahí aproximadamente, es esta la fecha. Y incluso es un gran guerrero y se dirige hacia España a Zaragoza, para tomar Zaragoza, porque le han dicho que hay algunos pequeños problemas en Zaragoza y tiene que ir a rescatar a los que se encuentran en Zaragoza, en España. Pero pues en España es la guerra que fracasa. Carlos fracasa en España y se retira. Pero al retirarse de España ocurre entran a Pamplona y hay un gran saqueo en Pamplona. Pero ocurre que en Pamplona
la gente de ese lugar sí son cristianos, o sea, no son musulmanes, son cristianos, y con el gran saqueo y los muertos que se dan en Pamplona, entonces, y Carlos se ha retirado porque no gana la guerra, su retirada, en su retirada, pues algunos soldados quedan en la retaguardia, y entonces la gente bueno, lo que sería España en aquel entonces, estos de Pamplona, empiezan a perseguir a estos soldados y los aniquilan a todos, o sea, matan a todos estos soldados de Carlo, obviamente Carlo pues, se enoja, pero ya no regresa de nueva cuenta a Zaragoza ni a Pamplona, sino que se regresa a su propio reino. Esa es la tierra importante, y no lucha contra los de Pamplona, porque los de Pamplona pues son cristianos, son católicos también, y no hay ningún problema en esta parte. Hay otra lucha que se va a presentar después de nueva cuenta en Sajonia, vuelve a subir a la parte norte de Europa a combatir a los sajones, y, y que han quemado algunos templos católicos, y entonces pues para poderlo someter no le bastó haber quemado el famoso árbol santo que tenían los sajones, sino que ahora para escarmiento asesina frente a todo el mundo, lo reúne a todos y asesina creo que a 4,000 sajones frente a todos. Entiendan, los que no se sometan a la religión, les va a ocurrir lo mismo que a estos otros, a estos 4,000 que acabamos de asesinar, es para escarmiento lo que acaba de ocurrir. Bien. En forma simultánea ocurren algunas cosas interesantes también. En este año, en 795, ojo, 795, León III es designado papa. El papa León III es el papa en Roma, pero León III es designado, y hay algunos problemas en la designación, porque la nobleza pues no le cae bien a la nobleza. Es decir, parece ser que hay unos problemas en la designación, problemas en los que no estuvieron de acuerdo todo mundo, y problemas en las urnas al momento de elegirse al Papa. Esto obviamente levanta a la nobleza a la nobleza romana en contra del Papa, y pues tiene problemas. Este Papa León XIII, que toma posesión en el 795, en el 799 es apresado. Es decir, la nobleza acusa al Papa de que tiene otras mujeres y que tiene problemas en el caso de la religión. Lo encarcelan al Papa, se nombra otro Papa, los antipapas, como se les conoce, y León III, que se encuentra apresado, se le ha retirado el trono papal, logra escapar. Fíjense en esta parte, no olviden esta parte porque va a cambiar la historia ya, a partir de este momento. El León III escapa de donde se encuentra detenido en Roma, y logra llegar hasta el norte donde se encuentra Carlo, que es el rey de los francos. Carlo lo recibe, y lo recibe pues como papa, o sea, no es un papa destronado ni es alguien que no sea papa, sino que lo recibe como si fuese el papa. Se cuenta en la historia, me quitaron, es el papa le dice, me quitaron porque dicen que yo hice esto, y esto se lo cree Carlo. Dice, pues no está bien lo que ha ocurrido, lo que tenemos que hacer es regresar a Roma y ver qué vamos a hacer en Roma. Carlo regresa con el Papa, sí, regresa con León III a Roma, reúne de nueva cuenta a la nobleza, y hace una especie de juicio, en que dice, vamos a enjuiciar y vamos a tomar en cuenta a ver si es cierto lo que han contado ustedes de León III.
ha cometido los delitos de lo que ustedes lo acusan o no ha cometido. Porque si ha cometido los delitos, bueno, pues no debe quedar como papa, pero si no ha cometido los delitos, pues debe seguir siendo el papa. Y entonces, tras un breve juicio que es encabezado por Carlo, y entonces al final de cuentas termina cuando es interrogado eh, León III, ¿aceptas tú haber tenido estas relaciones con estas mujeres y haber cometido estos pecados? Y León III dice, no lo acepto, es mentira, eso nunca es cierto, nunca ha ocurrido. Lo juras frente a Dios y frente a la Biblia, que eres inocente. Y León III dice, soy inocente, lo juro frente a Dios, y que Dios me condene si he dicho alguna mentira. Con esto Carlos resuelve el litigio y dice, bueno, pues León III es el Papa, y bueno, pues se convierte y toma y le da la posesión de nueva cuenta como Papa. Ven ustedes estas fechas. El Papa, este Papa León III, este juicio se realiza un día 23 de diciembre, cerca de Navidad, un día 23 de diciembre del año 800. Y ese momento reinstalan al Papa. El Papa queda como Papa. Y bueno, pues Carlomagno pues se queda en Roma 2, 3 días más y ya se va a regresar a su reino. Pero el rey manda llamar de nueva cuenta a Carlo hacia su templo, y, y ahí mismo, el 25 de diciembre, 2 días después de que fue reconocido como Papa, León III, el Papa corona a Carlo como el emperador. El emperador, y de aquí surge el imperio romano-germánico, de ahí viene lo de romano-germánico también, por lo de Roma, en donde ahora vamos a contar con dos emperadores, el imperio romano de Oriente y el de Occidente. El de Occidente, que había venido abajo desde la vieja caída del imperio romano, ahora Carlos es coronado emperador y surge un nuevo imperio encabezado por Carlomagno, y al que tiene toda su fuerza del papado. Así, hay que tomar en cuenta que el papado tiene problemas con la iglesia ortodoxa con los emperadores que se encuentran en la Europa, en el lado oriental. Aquí comienza el nuevo imperio que se va a seguir de allá en adelante prácticamente hasta casi la Primera Guerra Mundial, eh, donde vas a seguir, y de ahí en adelante va a venir, como lo vamos a ver, Carlos V también, dentro de este imperio romano germánico que se ha renovado y va a cambiar también la historia con un nuevo emperador, y sobre todo con Carlos V, que es el emperador de todo el mundo, en donde el sol en ninguna parte de sus dominios se oculta. Es decir, nunca hay noche en los dominios de Carlos V, es decir, tras el descubrimiento de América. Ya con Carlomagno hay algunas cosas importantes en la parte jurídica, porque entonces tenemos que se han reunido los reinos, una parte sur y una parte norte de lo que sería hoy Francia. En algunos lugares, en algunos lugares el derecho está escrito, en algunos lugares el derecho no está escrito. Surge el derecho escrito y países del derecho escrito y países del derecho no escrito. Vamos a llamarle no derecho, si no se le llama derecho a esto,
sino se le llama las costumbres, las costumbres de aquel entonces. Algunas costumbres, recuerden que esta sección eh, eh, que gobierna Carlomagno, alguna parte era sección que era alemana, otra sección que era franca, de manera tal que hay costumbres que son germanas y otras costumbres que son francas. Para algunos el derecho puede ser escrito y otros derechos no es escrito. Y las costumbres también son diferentes en uno y otro lado. Y empieza a trabajarse sobre ese tipo de cosas, sobre esa parte del derecho. Y más adelante las universidades van a trabajar sobre este derecho escrito y no derecho escrito. Las costumbres germanas o las costumbres por recordar con la denominación con la que conocemos ahora en la actualidad, este derecho costumbrista que existe y que se reconoce. La costumbre a veces es fuente del derecho en muchísimas cosas todavía en la actualidad. Y con Carlomagno también el gobierno empieza a dividirse. Pues ya no hay reyes de reyes y emperadores, él es el emperador máximo, el jefe de jefes, pero también es importante porque con Carlomagno el gobierno civil, el de Carlomagno, está sometido al Papa. Y de ahí en adelante el Papa va a coronar a todos los emperadores que le van a seguir durante los siguientes siglos. No se va a escapar ningún emperador que sea coronado por el Papa. Y sí, lo que significa también que por encima del emperador se va a encontrar el Papa. Estas son las partes importantes y es importante porque esto también trasciende a la educación, no solamente en la parte religiosa, sino también trasciende a la religión, al manejo de los dominios en su momento. Y con Carlomagno, aquí entonces tenemos esto. Carlomagno ha sido coronado como emperador un 25 de diciembre del año 800. Aquí tenemos los reinos como habían sido divididos cuando, pues sí, aquel mapa que ya me había referido con anterioridad, que le va a dejar a sus hijos también a Luis, bueno, estos espacios que se encuentran en colores diferentes. Y entonces la parte que tiene el rey, toda esta parte de Europa, fíjense el tamaño, va a ser dividido en tres partes porque también es muy difícil de poderlo manejar. Ocurre lo mismo que en la vieja Roma y lo divide en tres partes. Bueno, el Tratado de Verdún pues es precisamente el que divide estos territorios que van a ser lo que sería Francia, Alemania, Italia. Y de aquí, en términos de hecho, comienza lo que sería ya el feudalismo en estos momentos. Y pues aquí hay algunas cosas importantes en el feudalismo que, bueno, podemos dejar de olvidar. Si rigen el régimen feudalista, el señor feudal es importante, es un pequeño propietario. Los esclavos en cierto sentido han desaparecido y los que se encontraban en el campo se convierten en las personas sometidas y pues el rey es el propietario de todo y le entrega tierras a los campesinos para que siembren pues le den una parte al rey, es de lo que vive. Hay diferencias normativas en todo este momento y las cuestiones hereditarias pues también van a sufrir cambios, sobre todo en esta parte del derecho hereditario en ese momento, porque lo que se hereda también son los reinos, o sea, esto ya no existe en la actualidad. Sí, y hay cosas interesantes en ese momento. Bien, aquí vamos a comenzar ya con el segundo milenio, la Edad Media. Esto que acabas de ver fue rápidamente una síntesis de todo lo que acabo de decir. Pero aquí comienza la llamada segunda vida del derecho romano. Es decir, cuando inicié a
hablé de viejos derechos romanos, el viejo derecho romano, el derecho romano del lado oriental, el derecho romano del lado occidental, que va a seguir también y se va a llamar derecho romano, pero diferente, y este derecho romano que va a aparecer con Carlomagno, pero especialmente la parte más importante del derecho romano, y incluso por sobre el viejo derecho romano, hasta antes de la caída, es la llamada segunda vida del derecho romano, es decir, en la denominación de Margavant, la segunda vida del derecho romano, y de todos los romanistas, esta es la parte tal vez más interesante y donde se producen los más grandes desarrollos acerca del derecho, el segundo milenio, en la baja Edad Media. De ahí me voy a ir un poco más rápido, porque van a intervenir las universidades. Y aquí hay, pues, empiezan, hay la sociedad de los primeros 3 siglos, es interesante, es decir, del segundo milenio. El papado empieza a pelearse contra reyes y emperadores. También el papado, has dicho que es el que está por encima de todos. Las universidades, que son importantísimas, sobre todo en el desarrollo del derecho, y cómo se va a manejar corpus juris. De manera muy rápido, aquí habría que recordar por las invasiones, y como se habían dado antes, cesan, las cruzadas se van a iniciar, y ya expliqué algo sobre esto, cómo es que el Papa quiere entrar al lado oriental y tomar el poder, cómo recuperar, aunque casi todas las cruzadas fueran perdidas. Las ciudades después del año 1000 van a empezar a crecer, se van a refundar y va a aparecer otro tipo de cosas. Había dicho que los soldados, cuando regresan de las cruzadas, regresan con cosas, y bueno, comienza el comercio. Sí, hay caminos nuevos, sobre todo los comerciantes son los que van a hacer esto. Los caminos corren a cargo de los comerciantes, son los que, las guildas y todo ese tipo de cosas, son los que hacen este tipo de obras. Es decir, no es el gobierno como en la actualidad. Los puertos marítimos se van a multiplicar, sobre todo los que se van a encontrar en la parte norte de Italia, porque es un puerto donde se reúne toda la gente desde las viejas cruzadas, se reúnen todos los de Europa para de ahí partir a la guerra hacia el Asia Menor. La marina se va a desarrollar, no es incipiente hasta ese momento, se va a desarrollar porque ahora van a tener que cruzar el mar y manejarlo de manera diferente, con más gente. Ahora ya hay comida y surgen las universidades en este momento. Este es los primeros 3 siglos. La población, pues, en estos primeros 3 siglos de este segundo milenio, pues se cree todavía en fantasmas, en demonios, en brujas, en monstruos. La ciencia no está desarrollada, la que sigue manejando la situación educativa sigue siendo la iglesia. Los milagros se van a reforzar, hay más milagros en esta época que en nuestro momento. Las reliquias son importantes. Y sí, y por ahí habremos de encontrar también, cuando vemos la historia, que en este templo está la reliquia esta, en este otro templo está esta otra reliquia. Sí, son las reliquias. Este pedacito de madera que nos encontramos, pues, es un pedacito de la cruz en donde crucificaron a Cristo. Esta otra parte es la túnica que usó Cristo en su momento. Esta otra parte es esto. Esta es la espada que se utilizó, y esta es la sangre de Cristo. Y en cada uno de los templos se van repartiendo las reliquias. Y las reliquias van a aparecer, pues, un poco más de 1000 años después todavía de este momento de Jesús. Estamos en el año 1000 y tantos y todavía siguen apareciendo reliquias, incluso todavía con las invasiones que se producen en su momento. Casi todos traen reliquias, la espada de este, la espada de aquel,
la sangre de Dios. En España encontramos muchas reliquias de este tipo de cosas. Y aparece también alguien que era desconocido, el culto a María en la religión católica, obviamente. Aquí lo que lo vas a encontrar es la fe que se enfrenta a la razón. Sí, están los que piensan de forma razonable y los que piensan por la fe. Por la fe significa creencia. Es decir, hay que creer por creer, solamente porque me lo dicen. Como no sé leer, no sé escribir, pues me tengo que creer de lo que me dicen. Y contra aquellos otros que empiezan a razonar y a cuestionarse, pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y empieza a trabajarse también la filosofía. La filosofía también empieza a desprenderse de la teología. Es decir, durante la época de la iglesia, teología y filosofía es casi lo mismo, porque la filosofía está sujeta a lo que diga la teología. Y aquí en este momento ya hay personas que empiezan a separar lo que es la filosofía, sí, entiendes, el razonamiento, de lo que es lo que digan otras gentes, que es la religión. La religión, pues la educación está prácticamente reducida solamente a los monjes y a los nobles. En el caso de los nobles, pues siempre hay alguien que le ayuda a otra persona a aprender a leer y escribir. Es decir, no existen escuelas como existen en la actualidad en estos primeros momentos, salvo, vamos a hablar de las universidades en un momento. La mujer, pues no es nadie todavía, se le prepara para su matrimonio o para ser monja. Son las únicas opciones que existen. Ellas no pueden ocupar ningún puesto en el gobierno, es lo único que pueden realizar y por ahí vamos a estar trabajando. Pues aquí me voy a brincar algunas cosas. Este es importante. Inocente III se declara que el Papa es el vicario de Cristo, el mediador entre los hombres y Dios. Es el único mediador que existe. Ya no es el ser humano el que se dirige a Dios, sino que hay un mediador y que no es, toma el control sobre los estados papales. Los estados papales son una serie de territorios que se encuentran en el centro de lo que hoy es Italia. Es decir, la parte norte de Italia no es estado papal, la parte sur de Italia tampoco es parte del estado papal, sino solamente una franja como especie de cinturón que se encuentra en lo que es hoy es la península itálica. Y empieza el desarrollo de las cruzadas, como dije. En la querella de las investiduras, aquí es la parte también interesante, en la parte histórica, porque pues se establece la supremacía papal sobre reyes y emperadores. Si ya no se está dispuesto a que reyes y emperadores designen a obispos y papas. A partir de este momento es competencia del papa designar a los cardenales y a los obispos. Y a partir de este momento, lo que ya había dicho también hace rato, se prohíbe a los sacerdotes casarse. A los de la iglesia católica, no en toda la religión está prohibido el celibato. Y sí, una cosa es dedicarse a la religión y otra cosa es el prohibírseles el matrimonio con alguna mujer. El celibato es importante. Esto es más o menos como en el año 1050, 1080, por ahí más o menos. No recuerdo la fecha exacta porque no había nacido yo en ese momento. Y la parte más importante, el Papa nunca se equivoca. Lo, es, lo que diga el Papa es cierto. Esto es importante. Todos los nombramientos le corresponden al Papa. Eh, como ha ocurrido durante 1000 años, pues así se dice en aquel entonces, y quienes se oponen al Papa pues son excomulgados. Y se presenta la famosa humillación de Canosa. Si recuerdan el caso de la humillación de Canosa, aquí vamos a encontrar el famoso o famosísimo caso de aquel emperador
pues que se rebela contra el Papa y es excomulgado. Enrique IV, el emperador. Es decir, en estas luchas entre el papado y el Papa, pues Enrique IV es excomulgado por el Papa. Obviamente una excomunión en esa época es algo importantísimo. Todos profesan la religión que sigue el Papa, al menos en los dominios del Papa. Quien no está sometido al Papa está condenado al infierno. De manera tal que bajo esta creencia, pues de alguna manera hay que estar bien con el Papa, porque el Papa es el intermediario con Dios. En el caso de Carlos, perdón, de Enrique IV, que es el emperador y que ha sido excomulgado, lo que ocurre es que en una época de Navidad, casi de Navidad, del invierno, con nieve y frío, luego de ser excomulgado, Enrique IV llega ante el Papa para pedirle perdón, a disculparse, pero el Papa no lo recibe. El emperador se encuentra fuera, es decir, en la calle, en la puerta de donde se encuentra el Papa, con nieve, frío, nieve y todo. El emperador, Enrique IV, pasa 3 días y 3 noches fuera, descalzo y además vestido como monje para poder implorar el perdón de, del Papa, luego de la excomunión. Esta es la famosa excomunión del emperador, que vuelve a repetir de nueva cuenta el sometimiento de los de reyes emperadores hacia el Papa. Esto es lo que se conoce como la famosa querella de las investiduras en su momento. De aquí empieza el impulso de las monarquías. Mientras los emperadores empiezan a luchar contra el Papa, algunos reyes empiezan a acercarse hacia el Papa para que les dé protección. Sí, y los reyes, porque son inferiores al emperador, empiezan a implorar al Papa y empieza este tipo de problemas entre la iglesia y el imperio. Y ustedes que podemos decir que las luchas entre la gente que tiene el poder, para decir, entre los poderosos, lo que pudiéramos llamarle hoy los campesinos, y el que tiene la fuerza, pues realmente no existe. Es decir, es más fuerte la fuerza o la lucha entre los poderes, entre el papado y los emperadores. Y esto va a durar algunos siglos, ¿no?, dentro de este momento. El imperio empieza a degradarse, empieza a bajar los bonos frente al Papa. Y estas luchas y auspicios del Papa de que apoyando a algún rey, empiezan a surgir los llamados estados nacionales. Ahora ya no es todo del emperador, sino que empiezan a surgir, vamos a llamarle lo que llamaríamos países en la actualidad. Claro, no con esta denominación ni con estas características, pero empiezan a surgir reyes con poder, que son apoyados por el Papa, y obviamente con los señores feudales, que son los reyes los dueños de la tierra, empiezan a someter a todos, obviamente también con el apoyo de la iglesia. Y sí, aquí también, aquí en el caso del continente americano, habría que recordar lo que ocurrió en la Nueva España. 1767, ahorita les digo por qué lo cito esto, el marqués publicó un bando con motivo de la expulsión de los jesuitas. Entre otras cosas y amenazas y advertencias a la población, incluyó una verdadera joya, entrecomillado: de una vez para lo venidero, es el jefe, deben saber los súbditos son los sometidos. En este momento, los mexicanos somos los súbditos de Andrés Manuel López Obrador, los súbditos del gran monarca que ocupa el trono de España
que nacieron para callar y obedecer, y no para discurrir ni opinar en los santos asuntos del gobierno. El gobierno manda y los demás obedecen. Los súbditos son los que están debajo de los que están sometidos. Y todos nosotros somos los súbditos del gobernante hasta la fecha. Claro, se ha tratado de suavizar un poco la expresión de súbditos de aquel entonces, pero menciono esto porque aunque la Edad Media se dice que terminó en el siglo XV, cuando menos en los libros europeos, esto es lo que aparece, y muchísimos de los libros que hoy tenemos, la verdad de las cosas es que en el continente americano la Edad Media continuó, o sea, no se acabó en el siglo XV. Es decir, quien se preocupó por que continuase la Edad Media en el continente americano fue el gobierno español, los reyes de España. Es decir, Carlos V, sobre todo Felipe II, los que siguieron por ahí. Y la Edad Media, por ejemplo, en el caso mexicano, en Sudamérica, en Argentina, pues terminó aproximadamente hasta mitad del siglo XIX. Es decir, y cuando digo la Edad Media es que quien manda es los que están en la religión, decir, y están sometidos los demás. El virrey está sometido al obispo y al papa, y sometido obviamente al rey y al emperador en Europa. Eh, por eso no termina nada aquí. Eh, la Edad Media, la parte importante, pues se va a dar obviamente en el centro de Europa, lo que sería Francia, en el renacimiento, el volver a renacer de nueva cuenta, pero esto no ocurre en el caso nuestro. De ahí que podamos decir que la Edad Media no terminó exactamente en el siglo XV, sino que continuó todavía hasta la mitad del siglo XIX. Todavía después de la independencia de México, vivimos con la misma forma de vivir de la Edad Media, y sí, desde la época de la conquista, ahí tenemos, de ahí esa nota que todos tenemos que vivir y someternos a lo que diga el gobierno, porque el gobierno es el que manda. Es decir, los súbditos pues hemos nacido pues no para opinar, ni para opinar de los asuntos del gran gobierno en su momento. Y bueno, aquí hay algunas cosas que me voy a saltar para poder trabajar. El tiempo se está terminando. Se crean los famosos estados generales. En ese entonces, en Francia, y se presentan algunos conflictos, los conflictos del que he venido hablando. Y una de las cosas importantes es cuando los reyes empiezan a imponer impuestos al clero. El clero tiene que pagar impuestos. Y obviamente esto provoca problemas con el Papa, porque pues, la iglesia cómo va a pagar impuestos. Esto no tiene que ver, esto no puede ocurrir, esto es un imposible, y se dan grandes problemas aquí. Aquí también se presentan de las familias de los Habsburgo, y que luego van a estar bajo en España, como vamos a llamar. Aquí no me tiene, tenemos que venir con muchas cosas, pero aquí la parte importante es la regla que habla del matrimonio es por conveniencia y no por amor. Si te casas, tienes que casarte con alguien que te convenga. Por eso los reyes son los que le buscan la mujer para el hijo, aunque el hijo no conozca a la mujer, y son por conveniencia. Y la conveniencia es por la conveniencia política, para poder reunir los reinos de todo. Cuando se casa Isabel la Católica con Fernando, pues estos ni se conocían. Se casan por conveniencia, únicamente por reunir todo esto. Y sí, la descendencia pues se encuentra, eh, sobre todo en el caso de Juana la Loca, la hija de, de los reyes católicos, pero el que va a tomar el poder, pues ya les había dicho, es Carlos, el rey de España, que se convierte también en Carlos V, el famoso emperador, más adelante.
me quiero recorrer algunas cosillas aquí importantes. Es hasta el Concilio de Trento cuando se reconoce el derecho de los protestantes. Sí, pues la Iglesia Católica un tanto se encuentra vencida y hay que reconocer lo que ya está reconocido, lo que ya es un hecho. Ya, ¿para qué nos hacemos tontos? Vamos a tener que reconocerlo. Y se presentan algunas cosas aquí importantes. Empieza los nacionalismos. Fíjense esta última parte, los nacionalismos. Y los nacionalismos, porque entonces a partir de ese momento empezamos a hablar de yo soy francés, yo soy galo, yo soy italiano, yo soy alemán. Esto no existía antes. Todos son del mismo grupo y todos pertenecen a lo mismo. Y todos dependemos únicamente del rey que tiene este territorio. Pero una cosa es la ciudadanía y otra cosa es la nacionalidad. Los nacionalismos comienzan en estos momentos, en el siglo XIX. En México pues, prácticamente no existe nacionalismo, no existen los nacionales mexicanos, no hay mexicanos. Es decir, a pesar de que hay una independencia de México, los mexicanos por decreto son mexicanos porque el territorio es mexicano, pero nadie se siente mexicano, no existe ese espíritu nacionalista, este enfoque sociológico, el sentir la dependencia o unión entre las personas, entre uno y otro. Y entonces empiezan a inventarse algunas cosillas. Pondré el ejemplo de México, de los nacionalistas mexicanos. ¿Cómo son nacionalistas? Pues son nacionalistas porque pues hay algo que los une y se empiezan a inventar, a crear cosas ficticias para decir estos son los mexicanos. En 1836, cuando entra Estados Unidos invadiendo a México, y en 1846, en la segunda intervención, pero nadie siente esto. Y los historiadores cuentan, escuelas no existen, no se les enseña, no hay clases de historia, nada de esto. El menos del 10% sabe leer y escribir. Se crea también algunas otras cosas internacional porque por decreto pertenecemos a un territorio y otra cosa es el sentimiento nacionalista. Y este sentimiento nacionalista comienza en el siglo XIX, aunque ya antes, durante la Revolución Francesa, aparecen los colores nacionales, los colores de la actual bandera francesa también, y ahí se empieza a trabajar y de ahí se desparrama para todo el mundo con los nacionalismos. Si mi patria es primero, soy nacional, y es lo que se desarrolla. Y obviamente, la parte más interesante y con la que quiero terminar es con la creación de las universidades, que ya hablaríamos de esto. Las universidades no existen. Las universidades más importantes que van a aparecer en el siglo X, siglo XI, serían las de París, que va a destacar en la medicina y la filosofía, y la de Bolonia, que se encuentra en el norte de Italia, y son los que van a trabajar con el derecho. Obviamente lo que nos interesa a nosotros es la Universidad de Bolonia, que todavía existe, la Universidad de Bolonia. Y aquí la anécdota que podemos contar y que recuerda un poco lo que había dicho yo, los libros son unas joyas, valen muchísimo. Es decir, lo que cuesta un collar de brillantes, diamantes, de perlas, de todo ese tipo de cosas, en los saqueos, pues cuando se consigue un libro, pues este libro vale muchísimo y hay quien lo compra, lo que no ocurre en la actualidad. Los ladrones en ese entonces son los ladrones de joyas. Cuando hay saqueos en las ciudades con motivo de guerras, una de las cosas que son obtenidas o robadas son los libros. Bien, pues la historia nos narra que dentro de una de las guerras que se produjeron un poco tiempo atrás de las universidades, hubo el robo del Corpus Juris de Justiniano. Entonces, si 1000 años después
se han robado y han encontrado, se han robado un libro que se encuentra en la casa de un rico comerciante en la zona norte de Italia, que se encuentra guardado. ¿Para qué sirve esto? Pues quién sabe para qué servirá. Un montón de papeles escritos a mano, no hay imprenta, y que aparecen por ahí. Y estos libros aparecen casi en el año 1000 y unos años pocos después, reaparece este documento del Corpus Juris. Cuando aparece el Corpus Juris manuscrito, le llama la atención porque entonces empiezan algunas personas a interesarse en aquel documento y empieza a redescubrirse el derecho romano. Es decir, no el derecho romano que ha ocurrido durante los últimos cientos años, sino el derecho romano escrito por Justiniano. Y el derecho justiniano empieza a cobrar fuerza, empieza a cobrar vigor en los siglos X, siglos XI, y empieza a surgir el verdadero derecho como hoy lo conocemos. Si ustedes recuerdan, el derecho, sí, la palabra derecho tiene dos significados. Una parte del derecho es el derecho, el que está escrito, lo que está prescrito, el artículo 1, 2, 3, 5, 20 del código este o Z, lo que dice una ley, lo que dice un decreto, lo que dice un tratado. Y la palabra derecho, empleada por nosotros también, es el derecho del que hablan los juristas, o sea, del metalenguaje. Si los romanos tuvieron unas 12 tablas, si hubo compilación de reglas o leyes en la época de Justiniano, lo que van a hacer los juristas del siglo XI es crear el metalenguaje, hablar acerca del derecho como objeto de conocimiento. Cuando ustedes van a la escuela, pues el libro de texto no es el Código Civil. El libro de texto es el libro del autor fulano o sutano que habla sobre el Código Civil. El libro de fulano sutano que habla sobre el Código Penal o sobre el constitucional o el comercial o lo que sea. En Bolonia se empieza a trabajar de esta manera. Se empieza a trabajar sobre el derecho y es importante porque los textos rescatados del código, de los códigos justinianos, pues es el derecho prescrito. Y entonces empiezan a reinterpretarlo, a reorganizar el material. Y empiezan a surgir lo que vamos a llamarle las teorías jurídicas. La teoría de fulano, sutano, mengano, perengrano. Todo este tipo de cosas que van a diferir también porque cada quien hace su propia interpretación. De esto no escapan los juristas de estas primeras universidades en aquel entonces, porque estos juristas entonces empiezan a tratar de interpretar el derecho conforme a la forma de entender el derecho en el momento, en este siglo XI. Hay que tomar en cuenta que esta zona, la zona de lo que es Bolonia, no es una zona que esté dominada por el Papa, de manera tal que la parte más importante es que estos juristas van a hablar acerca del derecho, pero su enfoque no va a ser un enfoque precisamente religioso, sino va a ser un enfoque de estos juristas. Incluso muchos de estos juristas o de los grandes juristas, bueno, hasta excomulgados por el Papa, por estar hablando cosas que el Papa no aprobaba. Sí, pero Bolonia y otras universidades que se encuentran alrededor empiezan a hablar sobre, sobre el derecho. Es interesante tomar en cuenta que en este primer momento, este siglo XI, el derecho que se conoce es el derecho civil, entendido la parte civil en sentido muy amplio. El derecho civil como el que conocemos hoy, sobre todo lo que es el derecho de familia, especialmente esta parte de la que se empieza a hablar. Poco se habla sobre el derecho administrativo o sobre todo el derecho que tiene algo que ver con política, porque esto se le va a reservar para lo que quiere el gobernante. Es decir, aquí hay ciertas restricciones para aquellos juristas de aquel momento y para la parte comercial o la parte mercantil. El derecho del comercio apenas va a comenzar y el derecho del comercio va a ser creado por los comerciantes. Claro, después va a llegar hacia las universidades también.
Pero estos van a hablar sobre esta parte y van a desarrollar los famosos comentarios o los comentarios a las leyes o glosas, o sea, aquí aparecen los glosadores, algo también que ustedes vieron en la historia del derecho. Las glosas son comentarios que se le hacen a los textos justinianos, o sea, se toma en cuenta un texto un texto de Justiniano y luego a un lado se hace una glosa, un comentario. En este momento todavía no existen las imprentas. Estos textos se escriben a mano, se van copiando. Existe una profesión de, de aquellos que son los escribanos, aquellos que van escribiendo, transcribiendo transcriben un viejo texto y lo pasan adelante y bueno, obviamente son carísimos estas lecciones. Los profesores en su primer momento dan las lecciones, lo que se enseña, porque es difícil que los estudiantes pues tengan libros. Para esto, el profesor se pone enfrente, creo que por ahí tengo alguna fotografía que me va a seguir, y empieza a dar las lecciones a los estudiantes hablando sobre lo que está contenido en el texto y empieza a pedirle a los estudiantes que empiecen a opinar sobre lo que existe en ese texto que está escrito. Es la primera forma de poder trabajar sobre el derecho y esta es la forma de las glosas y comentarios. Hay algunos problemas con las glosas porque algunos escriben algunas glosas, otros escriben glosas de las glosas, comentarios sobre los comentarios, y a veces hay algunas confusiones porque los viejos textos, que decía, se hacen a mano, y a veces se confunde la letra del texto original, de los textos justinianos, con la letra de los que hacen los glosadores. O sea, a veces luego hay problemas para poder diferenciar lo que dice el texto justiniano, lo que dice la ley, con respecto a lo que dicen aquellos que presentan la glosa. De esto se trabajó durante mucho del siglo XIX, sobre todo con los alemanes, para poder separar qué es lo que decía la ley y qué es lo que dicen los glosadores. Pero con esto nos vamos a ir todavía trabajando desde el siglo X, siglo XI, casi hasta el siglo XIX. Y vamos a diferenciar realmente lo que es lenguaje de metalenguaje, pues casi hasta el siglo XX es cuando vamos a trabajar con este tipo de cosas. O sea, aunque todavía los jueces en la actualidad, la corte los anotan, y fulano dice, pues, fulano sostiene, el autor fulano, el autor sutano, como si fuese, cuando realmente son comentarios. Y de aquí empiezan los grandes desarrollos, sobre todo de la argumentación jurídica, porque el derecho escrito pues tiene diferentes significados, depende cómo se argumente y que se entienda por esto, y la gran fuerza que van a adquirir los jueces para poder interpretar este tipo de cosas. Las universidades. Estas son las universidades, más o menos son cuadros o dibujos de esa época de la Edad Media reproducidos, se pueden encontrar en internet. Ven ustedes cómo se encuentran los estudiantes en su momento cuando uno pasa la lección. La lección es algo así como la especie de discurso del profesor y luego se detiene y empieza a preguntarle a los alumnos qué opinan sobre esto, cómo se hace este tipo de cosas. En Estados Unidos todavía se acostumbra de alguna manera que el profesor encarga un texto a los alumnos, en lugar de tener tantos números de clases al semestre o al año, le encarga a los alumnos y los alumnos al día siguiente o a la semana siguiente que regresen a clase, tienen que exponer lo que leyeron y empieza el enfrentamiento entre estudiantes sobre qué fue lo que discutieron. Es decir, la forma de enseñanza en Estados Unidos, que parece bastante interesante, sobre todo porque hay participación de los alumnos. Es decir, hoy en día, y por desgracia, la enseñanza que tenemos en nuestro país y también en España, es que lo que habla el profesor así se queda y es poco lo que discuten los alumnos. Y si discuten alguna cosa, pues es porque no tienen vergüenza
porque cuando alguien le pregunta, algún estudiante le pregunta al profesor alguna cosa, pues es porque es un ignorante, dicen los demás. Y así lo suelen entender muchísimos todavía, cuando realmente la participación de los alumnos es importantísimo. Bien, pero las universidades medievales comienzan de esta manera y empieza a trabajarse en esta forma. Surgen los gremios, los mercaderes también en ese entonces. Aparecen los roles de Olerón en el siglo XII. Los roles de Olerón están relacionados con el derecho comercial, el derecho mercantil. Yo decía, los comerciantes son los que trabajan con derecho comercial y son estos los que crean el derecho del comercio. El arbitraje comercial, pues es originado por los comerciantes y los árbitros son los comerciantes, originalmente son los comerciantes. El Poder Judicial no tiene el poder como lo va a tener, por ejemplo, eh, los árbitros en el derecho, en el arbitraje comercial internacional hasta la fecha, ¿no? Y sí, tenemos, por ejemplo, las reglas de arbitraje de París o las reglas de arbitraje que se encuentran en Estados Unidos, las reglas de arbitraje de la Cámara de Comercio en la Ciudad de México, y son los comerciantes los que van haciendo este tipo de ajustes. Y desde en nuestra época actual, el derecho del comercio internacional, pues sigue siendo manejado por los comerciantes. O sea, son los comerciantes los que manejan el comercio. La lex mercatoria, como se le conoce, es de los comerciantes. Es decir, no existen muchísimas leyes o tratados que hablen, por ejemplo, del derecho marítimo. Son los comerciantes los que establecen las reglas sobre el derecho marítimo. Todo lo que tenga que ver con transacciones interbancarias entre diferentes países es derecho establecido por los propios comerciantes. Son los comerciantes los que establecen estas reglas. Lo que tiene que ver con los seguros, por ejemplo, los seguros a nivel internacional son manejados por los comerciantes. O sea, no hay reglas que estén dictadas por leyes internas o códigos de comercio interno. Lo que hacen los códigos de comercio en la actualidad, por ejemplo, el Código Mexicano, dice que por encima de lo que diga este código se tomará en cuenta la autonomía de la voluntad de los comerciantes. Y si los comerciantes dicen nos sujetamos a las reglas de comercio, así a las reglas del arbitraje comercial establecidas por la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, pues se sujetan a eso porque esa es la autonomía de la voluntad, le permite eso, aunque la Cámara de Comercio pues no sea gobernante ni sea legislador. Así funciona. Y así trabaja hasta este momento el arbitraje comercial internacional. Los comerciantes son los que imponen sus reglas, no solamente en la parte procesal, sino también en la parte sustantiva. Es decir, lo tenemos, por ejemplo, en el manejo, sobre todo en un fútbol soccer. La FIFA, como se le conoce, la FIFA no es ni más ni menos que un gran negocio en donde están reunidos unos grandes comerciantes, que son los que explotan el fútbol soccer. En el fútbol, la FIFA es la que autoriza si se abre o no se abre un club, un grupo de jugadores, y solamente los que están afiliados a FIFA, algo así como una cámara de comercio, entre comillas, de fútbol, soccer, FIFA, Federación Mundial de Fútbol, solamente esos son los que, y solamente esos son los que juegan, son los que cobran y son los que valen. Y solamente la FIFA designa cuáles estadios juegan y cuáles no. Si yo abro un estadio y no estoy autorizado por la FIFA, pues en los estadios no van a jugar los jugadores. Y solamente los jugadores importantes son los que pertenecen a FIFA. Y se da también el caso de la FIFA, de las reglas de la FIFA, de los comerciantes, que los trabajadores, o sea, los jugadores, solamente pueden cambiar de trabajo en el momento en que estén autorizados por la FIFA, por este gremiado, y se compran y se venden a los jugadores, así como si fuesen mercancía. Hoy se compró a este jugador, hoy se vendió a este jugador, a este otro equipo, se pasó a este otro equipo,
y se pagaron tantos millones por la compra de él. Nadie se puede cambiar de un equipo a otro equipo solo porque le dé la gana o porque el otro equipo le ofrezca más dinero, sino porque tiene que estar autorizado por la FIFA esto. Los esclavos, los estadios pueden estar cerrados porque la FIFA lo dice, sí, un gremio de comerciantes que son accionistas